Hay quienes consideran que la profesión más noble que existe en esta vida es la de un enseñante, el profesor, pues es él quien forma todas las demás profesiones. Y en México, las normales son el semillero de la educación, son ese semillero del cual surgen los docentes que están frente a grupo. El día de hoy, para hablarnos del orgullo, del sentimiento y de la identidad normalista, está con nosotros el doctor Héctor Lozada, director general de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando EduCosmos. Para mí es un gusto el día de hoy recibir al director de mi alma mater, al director de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, al doctor Héctor Lozada. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Doctor, yo creo que la gran mayoría de las personas que nos están escuchando saben o conocen a las escuelas normales, saben en qué consisten, pero para aquellas personas que quizá no lo saben, me gustaría que les explicara qué es una escuela normal. Las escuelas normales son instituciones para la formación de docentes. En las escuelas normales se forma particularmente a los maestros de educación básica. En estas escuelas se prepara a quienes van a ser los maestros en las preescolares, en las primarias, en las secundarias. Esa es la función principal de las escuelas normales. Doctor, tengo una pregunta. He visto que hay varias normales en el Estado de México y en otros estados de la República también hay normales. Sin embargo, creo que en el Estado de México es donde existen mayor cantidad de escuelas normales. ¿Es esto cierto? Así es. En el Estado de México hay 36 normales públicas, un módulo que se acaba de abrir el año pasado y 4 normales federalizadas. Es el estado de la República que tiene más instituciones formadoras de docentes. En otros estados incluso es una sola normal estatal o con algunos campus en otras partes del estado, pero todas se consideran la misma escuela normal. En el caso del Estado de México, en un principio incluso se había hecho el proyecto de que fuera una escuela normal por municipio. Obviamente pues no se logró, pero sí en este momento son 36 normales públicas y el módulo a distancia de Otumba. ¿Qué diferencias o qué aspectos hacen diferente a una escuela normal estatal de una escuela normal federal? Son muy pocos, si acaso nada más el financiamiento. A todas las escuelas normales, tanto las estatales como las federales, las regula un organismo federal que se llama Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. De ahí salen los planes de estudio. El plan de estudios de alguien que estudia la licenciatura en preescolar en la normal de Cuautitlán Izcalli es el mismo plan de estudios que llevaría a alguien que estuviera estudiando la misma licenciatura en Quintana Roo o en Baja California. Es el mismo plan de estudios, la única diferencia es el sostenimiento económico que tiene cada institución, que en el caso de las del Estado de México es un sostenimiento estatal. En alguna ocasión comentaba con un compañero acerca de que las escuelas normales son los semilleros de la educación. En las escuelas normales es donde se forjan a todos estos docentes. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, eso es algo cierto. Hay que considerar que las normales tienen más de 100 años de historia, ¿no? Las escuelas normales, en el caso del Estado de México, por ejemplo, son 140 años de la primera escuela normal, y la normal de Veracruz, la normal de la Enrique Repsamen de Veracruz, es la más antigua del país, tiene más de 150 años de historia. Entonces estamos hablando que la historia de este país también va de la mano de la formación de maestros. No solamente es semillero en el sentido de la educación, sino que también de ahí han salido los modelos educativos, las escuelas rurales, la idea de la educación pública, el fundamento de la Secretaría de Educación tiene mucha base en la formación de los maestros normalistas de este país. Ya que nos está hablando un poco acerca de la historia de las escuelas normales, me encantaría que nos hablara acerca de cómo surgen estas escuelas normales. Históricamente es un movimiento que viene desde Europa, ¿no? En Francia se comienza a pensar
que la educación debe ser pública y debe ser de acceso para todas las personas. Si revisamos la historia de la educación, pues había un momento en la historia de la educación que solamente las personas adineradas, solamente las personas con recursos podían acceder a la educación. Después de la Revolución Francesa se comienza a considerar que la educación debe ser la misma para toda la población. Y entonces comienza un movimiento para la formación de escuelas en donde todas las personas, independientemente de su estrato social, reciban educación. Ese movimiento llega a América. En el caso de México es el profesor Enrique Rebsamen quien llega a México con este movimiento de algo que se llamaba la escuela lancasteriana. La escuela lancasteriana era un modelo pedagógico que trataba de utilizar una didáctica para la enseñanza de las primeras letras. Eso fue la semilla y de ahí surgieron las escuelas normales. De hecho, el nombre, ¿no?, viene de la idea de que todas las personas reciban una educación similar y que de ahí se derive una mejor sociedad. Justamente nos mencionaba acerca de ya algunas carreras que se pueden estudiar en la normal, ya sea primaria, sea secundaria, sea preescolar. Pero ¿quiénes son formados en estas escuelas normales? ¿Cómo usted podría definir al estudiante normalista? A las escuelas normales ingresan regularmente jóvenes con vocación de servicio, ¿no? Hay una evaluación de admisión, pero la primero pues es tener esta intención de estudiar una carrera que es para servicio público, ¿no? Se ha hablado mucho acerca de la profesión docente y algo que se debe tener muy claro es que es finalmente una profesión al servicio de la sociedad. Quienes van a ser maestros deben tener en su perfil esta idea de servir a una sociedad con el papel de maestro, que su función dentro de las escuelas de educación básica va a ser la de coordinar todos los aprendizajes, organizar todas las situaciones en las que los niños y las niñas pues van a aprender desde los conocimientos básicos en preescolar y primaria hasta conocimientos ya más especializados a partir de la secundaria. Usted ya lleva casi un año al frente de esta escuela normal de Cuautitlán Izcalli. Cada mañana tiene la oportunidad de ver llegar a los estudiantes. Cada mañana o cada día tiene la oportunidad de poder compartir, de poder convivir con ellos en las diferentes áreas, en las diferentes actividades. ¿Cómo ubica usted ya a sus estudiantes de esa escuela normal de Cuautitlán Izcalli? ¿Cómo los observa? ¿Qué viste y qué perspectiva tiene de ellos? Los estudiantes de la normal de Cuautitlán Izcalli son jóvenes muy dispuestos, ¿no?, con mucha disposición al trabajo. Hay que considerar que toman clases de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde y a partir de las 2 de la tarde realizan actividades que forman parte de la educación de un docente, pero que la complementan porque llevan actividades artísticas, actividades culturales, ¿no? Tenemos una banda de marcha donde aprenden música, tenemos un coro donde también aprenden esta parte coral de la música para utilizarlo en lo que van a hacer sus clases, ¿no? Toda esta formación que tienen estos muchachos habla de una intención de formarse. Tenemos incluso algunos que no son tan jóvenes. Estamos recibiendo en la normal de Cuautitlán Izcalli profesionistas, personas que tienen ya una licenciatura, pero que quieren ser docentes y que saben que la mejor forma de ser docente es estudiando en una escuela normal. Entonces, eso también está siendo muy interesante el trabajo porque son adultos que ya tienen una responsabilidad, pero que cuando ingresan a la escuela normal se dan cuenta que esa responsabilidad se convierte en algo más para formarte como docente, para hacerte responsable de un grupo de niños, para hacerte responsable de los aprendizajes, ¿no? Yo creo que una de las maravillas más grandes de la profesión docente, por ejemplo, es ver cuando un niño está aprendiendo a leer y escribir, ¿no? Cuando un niño comienza a brincar o a correr y que era una habilidad que no tenían,
Cuando un niño que creció solo, que era un hijo único, comienza a compartir todo lo que hace con otros niños, todo eso va formando a nuestros estudiantes y les va dando una identidad que en el caso de la Normal de Cuautitlán Izcalli se refleja en el servicio que prestan en las escuelas a las que asisten. De hecho, esa es a la pregunta que quería llegar. Estamos en el mes de mayo, esta semana es el Día del Maestro. El mes de mayo es reconocido en las normales, sobre todo porque es el mes del normalismo. Es el mes en el que tenemos la oportunidad de compartir y convivir con otras normales, con otros estudiantes normalistas. Y justamente es importante destacar la identidad. ¿Cómo podríamos definir la identidad de un normalista? Yo siempre le he dicho, yo voy a ser normalista hasta que me muera. Siempre la normal va a ser mi alma mater, pero ¿cómo podemos definir esta identidad normalista? Los normalistas se distinguen particularmente por el trabajo que hacen. Si consideras que los normalistas parte de su trabajo lo van a hacer no necesariamente cerca de casa, no necesariamente en una escuela elegante y equipada, ¿no? Muchos de nuestros egresados van a ir a trabajar a comunidades rurales, van a ir a trabajar a comunidades marginales. Los egresados del Estado de México, el Estado de México es tan diverso que les puede tocar lo mismo una zona urbana o en el caso, por ejemplo, de Cuautitlán Izcalli, pues lo mismo les puede tocar el centro urbano de Cuautitlán que cualquiera de las regiones rurales que están más en las zonas más alejadas de Tepozotlán o hacia Jilotepec o hacia Huehuetoca. Es decir, el campo de trabajo de un estudiante normalista forma parte de su identidad, porque muchos de nuestros estudiantes vienen justamente de esos municipios y su intención es regresar a los municipios de donde salieron para dar clases en las escuelas de su comunidad y comenzar a trabajar en las escuelas que están en su comunidad, pero también abrir más escuelas, ¿no? Una característica de la identidad normalista es ser emprendedor de otra manera. Nosotros no emprendemos grandes negocios, ¿no? Yo he conocido maestros normalistas que les tocó iniciar una escuela, ¿no? que empezaron así solamente con un terreno y nos dijeron esta va a ser la escuela, y que después de algunos años y de mucho trabajo con la comunidad logran levantar escuelas muy padres, muy bien construidas, siempre con el apoyo de la comunidad, y eso también es una parte de la identidad normalista, ¿no? El normalista sabe que el trabajo que hace es para su comunidad y entonces tiene siempre el respeto y el cariño de su comunidad, pero es recíproco, ¿no? O sea, a sí mismo también se compromete a respetar a los niños de la comunidad. Esa sería la mayor fortaleza de la identidad normalista. En estos últimos años, las normales han tenido un auge increíble. Yo me acuerdo que cuando yo ingresé a la normal, aquí a la normal de Cuautitlán Izcalli en 2016, la matrícula no pasaba de 300 alumnos, éramos muy poquitos. Y cuando he tenido la oportunidad de venir de visita, veo cómo inclusive en cuanto a aulas, en cuanto a salones, nos hemos seguido extendiendo a otras zonas dentro del mismo espacio de las escuelas normales. ¿A qué se debe este crecimiento en la matrícula? Son muchos factores. Hay factores demográficos. En algún momento, por el cambio en la curva poblacional, se esperaba que hubiera menos niños y entonces se pensaba que iba a haber necesidad de menos maestros. Si tú recuerdas, en algún momento algo que garantizaba estudiar en una escuela normal es que saliendo ibas a tener trabajo, ¿no? Estaba garantizado el trabajo. Con las reformas que ha habido, con los cambios en la ley de educación, algo que tiene que hacer ahora es concursar por una plaza, ¿no? Demostrar que uno tiene las habilidades suficientes para hacerse una plaza. Entonces, eso en algún momento hizo que bajara el interés por las escuelas normales. Pero finalmente también la sociedad se ha dado cuenta que el mejor lugar para formar docentes, el concurso de ingreso lo que demostró es que los mejor capacitados para ser maestros de educación básica son los egresados de las normales.
Los egresados de las normales siempre quedan en los mejores lugares en el concurso de ingreso, contra estudiantes de la UNAM, del Politécnico, de la Universidad del Estado de México, de las instituciones, de los institutos tecnológicos. O sea, contra todas esas instituciones, el mejor lugar para formarse, para ser docente, son las escuelas normales. Y entonces eso también ha hecho que se incremente la matrícula en las escuelas normales, ¿no? Entendiendo que es la mejor opción cuando quieres ser docente, pues entonces la población está regresando y hemos tenido un crecimiento, sí, casi del 100% en la matrícula, ¿no? De esta población que te tocó a ti de 200, en este momento, en el ciclo escolar 2023-2024, estamos trabajando con una matrícula de 540 estudiantes en la normal de Cuautitlán Izcalli, ¿no? Entonces, estamos hablando de 540 personas que quieren ser docentes solamente en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Esto es algo que mencionábamos con la maestra Tony en el episodio pasado, cuando hablábamos de la ciencia en las normales. La Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli ha estado obteniendo en los últimos años los primeros lugares en los procesos de admisión de UCICAM, sobre todo en el área de física. Y en el área de primaria y en el área de preescolar han estado obteniendo igual muy buenos lugares. ¿Qué piensa usted acerca de estos logros que están obteniendo como escuela? Pues por un lado es un orgullo, ¿no? O sea, estamos orgullosos de formar buenos docentes, pero por otro lado también es una gran responsabilidad, porque ahora no solo se trata de tener buenos lugares, sino que se trata también de comenzar a orientar la elección de escuela. Algo que hemos aprendido en el camino en las escuelas normales es que incluso las comunidades más alejadas, las comunidades más pobres, también se merecen buenos docentes, ¿no? Entonces, algo que estamos trabajando con nuestras generaciones actuales es esta idea de que no piensen que la mejor escuela es la que está en el centro del municipio, ¿no? La mejor escuela tiene que ser necesariamente la que más nos necesite. Y si eso significa alejarse un poco de casa, si eso significa ir a un lugar con menos servicios, con menos tiendas, con menos centros comerciales que los que tenemos cerca de nuestra casa, pues eso finalmente también es una característica de nuestra profesión, ¿no? Saber y asumir que también a nosotros nos va a tocar trabajar en escuelas rurales o en escuelas de zonas marginales, porque también esas personas merecen una buena educación. Y los egresados de la normal de Cuautitlán Izcalli se están preparando para ese reto. Ya casi para concluir, ¿qué le gustaría decirle a todos esos exalumnos que cruzaron por estas aulas y por estos pasillos de la escuela normal, que el día de hoy ya están frente a grupo y que se sienten orgullosos de ser normalistas y en este marco del Día del Maestro? Pues que finalmente esta sigue siendo su casa, ¿no? Que con la oferta educativa que tenemos de formación continua, esperamos recibirlos muy pronto. Estamos trabajando en la idea de echar a andar un posgrado en la normal de Cuautitlán Izcalli, una maestría que permita continuar la formación a nuestros egresados. Pero también, pues es una casa a la que les invitamos que regresen para que, como en tu caso, nos muestren lo que están haciendo, ¿no? La experiencia que han adquirido, que nos ofrezcan lo que han aprendido, que lo pongan a disposición de los estudiantes que están en este momento inscritos en la normal de Cuautitlán, y que eso fortalezca ambos perfiles, ¿no? Quienes ya están en el campo laboral, fortaleciéndose con las experiencias que comparten, y quienes están formándose en la escuela normal, fortaleciéndose con este saber que han acumulado sus compañeros en la experiencia que tienen ya en los hechos reales en las escuelas en donde están trabajando, ¿no? Va a ser un intercambio muy interesante el que egresados y estudiantes hablen de las experiencias de unos y otros, ¿no? Y que a partir de la experiencia de los egresados, nuestros estudiantes también asuman nuevos retos en su formación. Me parece que lo más importante sería que sigamos ese diálogo, ¿no? Que a pesar de haber egresado, regresen a la escuela y podamos compartir lo que hemos aprendido. ¿Y qué les podría decir a todos aquellos alumnos que son aspirantes a ingresar a esta escuela normal, a los que quizás estén en el último año de preparatorio, como bien mencionaba,
a todos aquellos ya licenciados ingenieros que aspiran a ser docente y que aspiran a ser un normalista? ¿Qué les podría decir para que se preparen para ingresar a este espacio? Que se preparen, que preparen las guías de estudio que ya se les entregaron, que consideren que la escuela normal les va a ofrecer las mejores opciones para su formación, que estén seguros que nos estamos preparando para darles la mejor formación posible, pero que también asuman ese compromiso, ¿no? Que se den cuenta que esta no es una profesión en la que puedas fallar, que finalmente es una profesión que exige, pero que también retribuye mucho del trabajo que se hace y que por ello siempre esperamos que sean los mejores los que tengan interés en incorporarse a la normal de Cuautitlán Izcalli. No, pues, muchísimas gracias, doctor. Para mí es un gusto y es un honor que haya aceptado formar parte de esta segunda temporada de Educosmos. No sé si quisiera agregar algo más antes de despedirnos. Pues nada más agradecerte la invitación, felicitarte, hacer una invitación a todos a escuchar el podcast porque finalmente son temas muy interesantes y el ámbito educativo siempre es un tema en donde podemos renovarnos continuamente. Entonces, aprovechar esta oportunidad para establecer un diálogo y seguir creciendo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invito a suscribirse y a compartir el contenido de este canal para que más personas puedan escucharlo. Cada lunes un episodio nuevo.